Bien, tercer vídeo de explicación de teoría del tema 2, campo eléctrico. En este caso, estamos en el punto apartado 2.3, acción de un campo eléctrico sobre distribuciones diversas de carga. Empezamos viendo la acción de un campo eléctrico sobre una carga puntual. Y esto tiene su aplicación, lo que se llama aceleradores de partículas. Si tienes una partícula de masa m y carga q que está en reposo en un campo eléctrico uniforme, ¿vale? Pues la fuerza eléctrica, F, es igual a la carga en reposo por la intensidad del campo eléctrico, E. En el dibujo, fijaros que estáis viendo estas flechas hacia la derecha de color negro representan el vector intensidad de campo, ¿vale? Y es un campo eléctrico uniforme, puesto que las líneas, las flechas están equiespaciadas y son paralelas. El vector fuerza es igual a Q por E. Si experimenta la carga una fuerza F, tendremos una aceleración que es fuerza entre masa. Yo cojo y divido Q por E, que es la fuerza entre la masa, y tengo esta ecuación. Y vemos que el vector aceleración y el vector E tienen la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si tenemos que el campo eléctrico apunta hacia la derecha, tendrán o experimentarán una carga en reposo situada aquí, una aceleración en el sentido hacia la derecha, ¿no? En la misma dirección, que en este caso es el eje Z, porque me han pintado el eje Z para acá, el eje X en vertical. Entonces, la componente de la aceleración A en la dirección del campo tiene un valor Q entre M por E. La aceleración es positiva si la carga es positiva y la aceleración es negativa si la carga es negativa. Fijaros que si la carga es positiva, Q por E, el vector fuerza apunta para acá y el vector aceleración, al llevar la misma dirección que el vector fuerza, pues también hacia la derecha. Ahora, si la carga es negativa, esa carga negativa por el vector E hace que el vector A cambie su sentido, ¿vale? El vector A tiene la dirección del vector menos E, que es A hacia la izquierda, que es lo que se representa aquí, ¿de acuerdo? Y la fuerza, bueno, hace que la fuerza que actuaría aquí, en este caso, arrastraría a la partícula hacia la izquierda. A lo que vamos, tenemos que esta es una aceleración constante, puesto que la carga, la masa y el campo eléctrico son valores constantes, por lo tanto, la velocidad tenemos el movimiento que va a experimentar la carga va a ser un movimiento caracterizado por una aceleración constante, que es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, la ecuación de velocidad es V igual a A por T. A, que es Q entre M por E, pues, por el tiempo, ¿vale? Ecuación de velocidad, ecuación de posición, que si os fijáis es una ecuación típica del MRUA, ¿no? Z igual a un medio de A por T cuadrado, más V sub 0T no aparece, puesto que la velocidad inicial es 0, ya que estaba en reposo, y la posición inicial Z sub 0, pues consideramos que es 0, que parte del origen de esta línea vertical, aunque aquí están representadas en estas posiciones diferentes. Si no fueran Z sub 0, 0, pues se le sumaría aquí, ¿no? Se sustituiría en función de... O sea que la acción, el resumen de esto es que la acción de un campo eléctrico uniforme, dirección de horizontal sobre una carga en reposo, es que experimenta un movimiento uniformemente acelerado. Y la aceleración viene dada por aquí, la ecuación de velocidad de posición la tenéis por aquí. El caso 2. La partícula de masa m, carga q y velocidad inicial v sub 0 en la dirección del campo. Es decir, que se mueva con una velocidad inicial hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues digamos que las ecuaciones son las mismas que antes, pero aquí habría que sumar una velocidad inicial v sub 0 y aquí el término v sub 0 por t en la ecuación de posición, simplemente, ¿vale? Y tener en cuenta que el movimiento será o acelerado o retardado según la velocidad tenga el sentido el mismo o el contrario, la velocidad inicial, al vector aceleración, ¿vale? Si la partícula, velocidad inicial va hacia la derecha, será acelerado para una partícula positiva. Si la velocidad inicial va hacia la derecha para una partícula negativa, será retardado, puesto que la aceleración apunta en el sentido contrario. De eso es de lo que se trata. Caso a caso se vería, ¿no? No hace falta, digamos, aquí simplemente lo que hay que controlar el valor de la aceleración, que es carga entre masa por E. Por lo demás,
se hace como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay que aprender fórmulas adicionales. Tercer caso, partícula de masa m, carga q, que se lanza con una velocidad v sub 0 en una dirección que es, en este caso, la dirección del eje x horizontal, mientras que el campo eléctrico, como estáis viendo, las flechas van en dirección perpendicular a la velocidad. ¿Vale? En este caso, en la dirección del eje z, porque aquí me han cambiado los ejes en este dibujo. ¿Vale? Esto se ha sacado del libro así. Entonces, la fuerza que experimenta la partícula con carga Q es F igual a Q por E, ¿vale? En la dirección del eje Z. Sentido hacia arriba si la carga es positiva o hacia abajo, el contrario a E si la carga es negativa. Esa fuerza que actúa en la dirección del eje vertical proporciona una aceleración en la vertical. En la horizontal, que es la dirección en la que se le da velocidad inicial a la carga, ahí no hay ninguna aceleración, puesto que no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, tenemos un movimiento uniforme en la horizontal y uno uniformemente acelerado o retardado en la vertical. Esta situación es la misma de los movimientos parabólicos, ¿vale? O sea, el movimiento aquí, en algún momento, se habla de que hay un movimiento parabólico, composición de un movimiento rectilíneo uniforme con uno uniformemente acelerado. No lo veo ahora mismo porque estoy leyendo así muy rápido, pero es así, ¿vale? La aceleración es igual que antes, Q entre m por e. En la horizontal, la velocidad v sub x es constante, v sub 0, y en la vertical, pues es una velocidad correspondiente a la ecuación de la velocidad v sub z a por t, donde la aceleración es la aceleración esta que le otorga el campo eléctrico. En la horizontal tenemos nuevamente ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad inicial horizontal por el tiempo, y en la vertical tenemos esta ecuación donde aparece la aceleración, ¿vale? Movimiento parabólico, como estáis viendo aquí, o baja o sube, dependiendo del signo de la carga, ¿vale? Y esto se usa en aplicaciones como osciloscopios, aceleradores de partículas, etc. Acción de un campo eléctrico sobre un dipolo. Cuando tengamos un dipolo, carga negativa, carga positiva, el vector momento dipolar que apunta de la carga negativa a la carga positiva dentro de un campo eléctrico, en el seno de un campo eléctrico uniforme, estas flechas que veis aquí son positivas, ¿no? La fuerza F que actúa sobre la carga Q es Q por E, sentido del campo eléctrico, mientras que sobre la carga negativa del dipolo es menos Q por E, porque la carga es negativa, ese signo menos se refiere a eso. Digamos que ya el signo de la carga Q ya se ha tenido en cuenta al sacarlo aquí, no está dentro de Q. Entonces tenemos una fuerza para acá, hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Y entonces, si volvemos a la definición de momento de una fuerza, que es el vector distancia por el vector fuerza, ¿vale? El vector fuerza es Q por el campo eléctrico, ¿de acuerdo? La Q la saco fuera, producto vectorial de D por E, Q por D el vector P, que es el vector momento dipolar, carga por el vector distancia que separa las cargas. Lo que tenemos es, como resultado de la acción de un campo eléctrico sobre un dipolo es que lo va a girar, ¿vale? Lo que vamos a tener que aparecen estas dos fuerzas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, en la dirección del campo, pero sentidos contrarios. Y lo que el efecto que produce ese momento de fuerza sobre el dipolo, pues que el dipolo se va a orientar, de manera que esta parte del dipolo va a girar en este sentido, ¿vale? Mientras que la otra va a girar en este otro sentido. Entonces, bueno, es el mismo sentido, sentido horario. Luego esto se orienta, la parte positiva para acá y la negativa tiende a rotar hacia arriba, ¿vale? El dipolo, se dice que el campo eléctrico ejerce sobre el dipolo un par de fuerzas cuyo momento es producto vectorial de P por el vector P. Resultante es que esto va a girar en este sentido. Si el campo fuera hacia la izquierda, giraría en sentido contrario. El efecto, ¿no?, de la acción del campo eléctrico sobre el dipolo. Y esto pues sirve para explicar lo que ocurre cuando tenemos dipolos como la molécula de agua. Sabéis de química, o deberíais saber,
que la molécula de agua es una molécula polar con un vector momento dipolar. Entonces, lo que ocurre es que el agua, ¿por qué disuelve el cloruro de sodio, que es una sustancia iónica? Porque se orienta la parte negativa del dipolo de la molécula de agua, que es el átomo de oxígeno, tiende a acercarse a los cationes del cloruro de sodio, que es el catión sodio. Entonces, esta, digamos, interacción eléctrica entre la parte negativa del dipolo del agua y el catión positivo del cloruro de sodio hace que se separen los iones del cloruro de sodio y se disuelve, ¿vale? O sea, es importante saber conceptualmente la acción de un campo eléctrico sobre un dipolo. De manera numérica hacer problemas, de esto no va a haber nada. Sí habrá problemas dado un campo eléctrico uniforme donde se introduce una carga o en reposo o con una cierta velocidad, en una de estas dos situaciones, pues calcular la velocidad de la carga después de cierto tiempo, a qué distancia llega, o cálculos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, según el caso en el que estemos. Nos vamos ahora a justificar por qué el campo eléctrico es un campo conservativo. Pues bien, la definición de trabajo era la integral entre la posición R sub A y R sub B. Tenemos la carga positiva, esta A, que queremos desplazar a través de la trayectoria de esta curva hasta B, ¿lo veis? Desde A hasta B. Entonces la carga A o la carga Q, es una carga Q minúscula, perdón, la que se mueve desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál sería el trabajo necesario para desplazar esa carga del punto A al punto B, perdón, esa carga Q minúscula, teniendo en cuenta que hay una carga Q mayúscula que genera un campo eléctrico? Pues la definición de trabajo es la integral entre el vector de posición R sub A y R sub B del producto escalar de F por diferencial de R. La fuerza de electrostática esta de Coulomb es K por Q mayúscula por Q minúscula entre R al cubo por R vector, ¿vale? O entre R cuadrado por el U sub R, es la otra manera de ponerlo, por diferencial de R. K por Q minúscula son constantes, los saco fuera de la integral. Me queda la integral entre R sub A y R sub B de R vector, producto escalar diferencial de R entre R al cubo. Resulta que R, producto escalar diferencial de R, como R diferencial de R son vectores con la misma dirección y sentido, pues R, producto escalar diferencial de R, es módulo de R por módulo de diferencial de R, que lo tenéis aquí, estas dos cosas, por el coseno de 0 grados, que es 1. Total, R entre R al cubo se queda 1 entre R cuadrado. Aquí, no, sí está bien, es que pensé, no está bien en el sentido de que este R cuadrado tiene que estar, tengo que corregir esta fórmula. La integral de 1 entre R cuadrado es menos 1 entre R. Total, al final lo importante, lo que interesa, esto digamos cómo se llega. Algunos lo veréis más claro, costará más o menos verlo, pero lo interesante es que el trabajo necesario para mover una carga con minúscula desde el punto A al punto B siguiendo una trayectoria viene dada por esta expresión. Entonces, el resultado es independiente del camino seguido, porque solamente depende de la posición inicial R sub A y de R sub B. Entonces, como el trabajo depende solo de eso y no depende de la trayectoria, el campo eléctrico es un campo conservativo. Entonces, se define una función que es la energía potencial eléctrica como K por Q minúscula entre R, más una energía potencial inicial o en posición cero, digamos, que es una constante arbitraria que se le dará el valor cero por defecto. ¿Vale? Entonces, esta fórmula se parece mucho a la fórmula de la energía potencial gravitatoria, donde teníamos G mayúscula, el producto de las dos masas y la distancia que los separa. Sustituimos básicamente una constante por otra y las masas por carga. Entonces, el trabajo desarrollado entre A y B es la diferencia de energía potencial entre A y B o menos la variación de energía potencial. Es exactamente la misma fórmula que teníamos para el campo gravitatorio. ¿Vale? Si tenemos una energía potencial gigaeléctrica, pues se puede definir también un potencial eléctrico. Y la definición de potencial eléctrico V es energía potencial eléctrica por unidad de carga. K por Q entre R. ¿Vale? En lugar de KQQ entre R, K por Q entre R solamente. Eso es la alarma
Hoy que es miércoles, pues de ir a clase, pero vamos, que hoy no. La clase de los miércoles es no, si es a esta hora, es la de los jueves, cuando es a penúltima hora, creo, ¿no? O ya no me acuerdo bien, tendría que mirar el horario. Más un potencial inicial V sub 0, que es una constante nuevamente orbitaria que está relacionada con la energía potencial EP sub 0, punto ese de referencia, que la hacemos 0. Y entonces se nos queda que el potencial V es K por Q entre R. K por Q entre R, potencial eléctrico, energía potencial K por Q entre R minúscula, ¿vale? A una distancia R. La unidad del potencial es o el voltio o el julio partido por coulombio, porque es energía por unidad de carga. Y en lugar de calcular el trabajo como variación de energía potencial, como veis aquí, se puede calcular como carga por la diferencia de potencial, V sub A menos V sub B. Estas fórmulas las voy a, digamos, a separar para que quede en amarillo solo, digamos, lo que tener que aprender de memoria para resolver problemas. Lo otro, digamos, es o resolución o digamos, cuestiones previas a llegar a la resolución a la fórmula final, a aprender, digamos, ¿no? Tenemos nuestro potencial eléctrico, nuestro campo eléctrico como campo conservativo. ¿Cómo serán aquí las superficies equipotenciales? Pues si tenemos una carga puntual, ¿vale? Las superficies equipotenciales van a ser esferas, ¿vale? Van a ser esferas, como estáis viendo en este dibujo. ¿No? Para una carga puntual son así, igual que ocurría con el campo gravitatorio, si os acordáis. Y el concepto de superficie equipotencial es el mismo, lugar geométrico, en una región del espacio, de los puntos en los que el potencial toma un valor constante, el mismo valor. Si lo que tenemos es una distribución lineal de carga, un hilo de conductor con carga, y un hilo infinito, ¿no? Y la carga está distribuida uniformemente en esa línea, pues las superficies equipotenciales son las superficies cilíndricas, estas de aquí, laterales, ¿vale? Características de las superficies equipotenciales. Cuando una carga se mueve dentro de la superficie equipotencial no hay trabajo. ¿Por qué? Porque al ser VA y VB iguales, si esto es cero, el trabajo es cero, ¿vale? La diferencia de energía potencial entre los dos puntos de una superficie equipotencial o la diferencia de potencial entre dos puntos de una superficie equipotencial es cero. Después dice no es que son las 1, por eso ha sonado la alarma, porque los miércoles a la 1 cuando tenemos clase. Esto cuando, si lo escucháis, habrá gracia o no. La intensidad de campo eléctrico en un punto es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa por dicho punto. Por lo tanto, si aquí tenemos que son esferas o superficies de esferas, el campo eléctrico, recordar que de la carga positiva era saliente, ¿vale? Eran fuentes, mientras que las cargas negativas eran sumideros. En el caso de la superficie equipotencial correspondiente a una distribución lineal, las líneas de campo, si esto es positivo, pues deben ser perpendiculares a la superficie lateral, ¿vale? Como la intensidad de campo eléctrico en un punto es perpendicular a la superficie equipotencial, si el trabajo es cero, el F diferencial de R son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y como diferencial de R está sobre la superficie, pues E debe ser perpendicular a ella, a la superficie. La intensidad de campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes, ya que cuando una carga se mueve libremente bajo la acción del campo, lo hace siempre en el sentido en que su energía potencial disminuye, como eso lo tenéis creo que es la primera actividad, la actividad número 2, ¿no? Este sentido, para una carga positiva, coincide con el del vector intensidad de campo, ¿vale? Hacia los potenciales decrecientes. En el caso de una carga negativa, el sentido de los potenciales decrecientes es el contrario al del vector intensidad de campo. En dos superficies equipotenciales no pueden cortarse. Si lo hicieran en todos los puntos de la línea de corte, habría dos vectores de intensidad de campo eléctrico, cada uno perpendicular a una de las superficies, lo cual no es posible.
Y asimismo, cuando se cortan dos superficies equipotenciales, en todos los puntos de la línea de corte habría dos valores del potencial, lo cual pues tampoco tiene sentido, ¿vale? Aquí tenemos el corte por un plano diametral de superficies equipotenciales del campo creado por una carga positiva. Los vectores de intensidad de campo son salientes, como veis, perpendiculares en cada punto de la superficie a la superficie equipotencial, ¿no? Las líneas de campo son perpendiculares a la superficie equipotencial. Y fijaros que V1 es mayor que V2. Vamos en el sentido de los potenciales decrecientes. ¿Vale? K por Q entre R. Si R es mayor y siendo la carga está positiva, pues se hace más pequeño el potencial. Si la carga fuera negativa, las líneas de campo irían para adentro. Y entonces se cumple lo que hemos dicho más arriba, que cuando una carga se mueve libremente bajo la acción de un campo, lo hace siempre en el sentido en el que la energía potencial disminuye. En este caso, una carga colocada aquí, y si esta fuera negativa, esta carga de prueba sería atraída por la negativa, se movería hacia acá, ¿de acuerdo? Y al moverse hacia acá, me estoy haciendo un lío en el sentido de que estoy mirando en la pantalla y he cambiado el signo de la carga que crea el campo. En realidad, lo que tendría que haber cambiado es el signo de la carga que se mueve bajo la acción del campo, para lo que quiero justificar. Y sin cambiar el dibujo, pues parece que es un poco difícil de ver, pero no lo es. Quiero decir, si aquí coloco una carga negativa, la carga negativa va a ser atraída por la carga positiva, entonces tiende a venirse para acá, ¿vale? Entonces, a lo que iba. El sentido en el que se mueve una carga negativa, ¿vale? Es el sentido contrario al sentido del vector de intensidad de campo, que va hacia afuera, ¿vale? Esto de aquí. Y esa carga negativa se está moviendo en el sentido en que la energía potencial disminuye. La energía potencial disminuye, en este caso la energía potencial es negativa, de la carga esa negativa, porque es K por Q entre R. Sin escribirlo, os va a sonar esto raro y no es porque no sepa explicaroslo, sino porque lo vamos a dejar la explicación pendiente de si cuando yo vuelva a clase os lo muestro. Lo voy a terminar de decir para que no quede mal, porque el vídeo este lo va a poder ver todo el mundo y vaya que alguien piense, este profesor no tiene ni idea de lo que está hablando. La energía potencial dice que cuando una carga se mueve libremente bajo la acción de un campo, lo hace siempre en el sentido en que su energía potencial disminuye. Entonces, como va la carga negativa, en lugar de tender a alejarse, va a tender a acercarse, eso va en el sentido en el que el potencial disminuye. Pues vamos a verlo. Carga negativa es atraída por la carga positiva, con lo cual va hacia energías potenciales más pequeñas. ¿Vale? ¿Por qué energías potenciales más pequeñas al acercarse? Porque la distancia de separación desde aquí hasta aquí es más pequeña. Al calcularse la energía potencial como K por Q' entre R, si el Q por Q' es negativo, como lo sería en este caso, con una carga de prueba por aquí negativa, un número negativo dividido entre una distancia para que me salga más pequeño, más pequeño que es más negativo, lo que necesito es una distancia más chica. ¿Vale? Entonces, se mueve hacia energías potenciales más pequeñas. Y eso es también potenciales más pequeños. En este caso es potencial más grande, ¿vale?
potencial aquí es más grande que esto, porque esta carga es positiva. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Si la carga fuera negativa sería al contrario. Bueno, esto, como he dicho, habría que verlo haciendo dibujo y tal. Aquí yo no puedo dibujar y ya está. En fin, nos quedamos entonces en esta parte del resumen, que es el vídeo número 3, en lo que sería la página 4, la mitad del tema, donde hemos llegado a las superficies equipotenciales, que para cargas puntuales son superficies de esferas, para distribuciones lineales, infinitas, o sea, un hilo que no tiene fin, con carga uniformemente distribuida a lo largo del hilo, pues serían las superficies estas laterales de los cilindros. Y aquí pues paramos el vídeo.